En la historia de la humanidad, pensar siempre ha sido un acto subversivo, y nadie pensó más profundamente que Sócrates. Hoy estás a punto de descubrir el método que lo hizo tan temido, las 5 preguntas que pueden destruir cualquier argumento, desnudar contradicciones ocultas, romper convicciones heredadas y controlar una conversación sin necesidad de gritar, manipular o intimidar. Pero cuidado, si usas estas preguntas sin ética, si las conviertes en un instrumento para humillar o dominar, puedes terminar siendo odiado, igual que él. Por eso, en este video no solo verás cómo se usa el poder de la duda, sino también cómo los sabios estoicos aprendieron a convertir el conflicto en claridad, el desacuerdo en sabiduría y el silencio en una fuerza imposible de ignorar. Antes de comenzar, te pido que te suscribas al canal y dejes tu me gusta, porque eso le demuestra a YouTube que este contenido vale la pena y que hay personas como tú que aún buscan conocimiento real, no ruido vacío. Y comenta desde ya, ¿qué te sorprende más? ¿Que Sócrates haya hecho temblar a los poderosos solo con lógica? ¿O que esas mismas estrategias todavía puedan controlar cualquier debate hoy en día? Quédate hasta el final, porque la última revelación te dejará impactado y cambiará para siempre la forma en que discutes, en que escuchas y, más importante, en que piensas. Después de este video, jamás volverás a ver una conversación de la misma manera. ¿Estás listo? Comencemos. El primer punto del método socrático, la pregunta ¿cómo sabes que eso es verdad?, nos invita a despertar del modo automático de pensar. Esta pregunta parece inocente, casi suave, pero es una herramienta poderosa que nos obliga a mirar más allá de la superficie. Porque cuando alguien afirma algo con mucha seguridad, que un sueño es imposible, que una persona nunca cambiará, que la felicidad depende del dinero, que redes sociales destruyen el mundo, o que el éxito solo llega a quien tiene título universitario, lo que realmente está transmitiendo no es una verdad universal, sino un conjunto de ideas aprendidas, copiadas y muchas veces herdadas en reflexao. Sócrates entendía que grande parte de lo que llamamos verdade não pasa de opinião repetida. A maioria das pessoas não constrói sua própria visão de mundo, apenas replica o que ouviu em casa, na escola, na televisão, na internet ou no grupo de amigos. E o grande perigo é que, quando não examinamos nossas crenças, elas passam a nos controlar. Sin perceber, vivemos seguindo regras invisibles que nunca escolhemos conscientemente. A pregunta, ¿cómo sabes que eso es verdad?, nos obriga a pausar, respirar y olar para dentro. Obriga a cada pessoa a justificar a origen de sus propias ideas. Si alguien no consigue explicar de dónde vio su certeza, isso já mostra que ela é frágil. E esa descoberta puede ser desconfortável, porque muitas pessoas construyen su identidad sobre crenças que nunca analizaram. Sócrates não fazia essa pergunta para humilhar, e sim para libertar. Ele sabia que quando uma pessoa se dá conta de que suas convicções apoiam em nada mais que vento, ela ganha uma oportunidade rara, a chance de começar a pensar por si mesma. Perguntar, como sabes, desloca o foco da discussão. Sair do campo da disputa de egos entra no campo da verdade e da reflexão. Em vez de atacar quem fala, você convida a pessoa a explorar a raiz do que acredita. E quando ela segue esse caminho, muitas vezes percebe que suas ideias não são realmente suas, mas ecos de outras voces. A partir daí, nasceu pensamento mais maduro, mais consciente, mais verdadeiro. Essa pergunta também nos protege de sermos manipulados. Quantas vezes não aceitamos algo só porque todo mundo diz? Quantas decisões importantes tomamos baseadas em medos e opiniões alheias? Quantas oportunidades perdemos por acreditar em limitacoes que nunca foram nossas? Aplicar essa pergunta no dia a dia é simples e transformador. Quando alguém disser que você não é capaz, pergunte, como sabes isso? Quando te disserem que o plano vai falar, pergunte, qual é tua evidência? Quando te afirmarem que o caminho é o único possível, pergunte, quem decidiu isso? Pouco a pouco, você vai perceber que muitos dos muros ao seu redor só existiam na sua mente. E o mais bonito é que essa pergunta não serve apenas para os outros, mas para você mesmo. Toda vez que se pegar pensando, e eu não posso, e eu não mereco, isso não vai dar certo. Pergunte-se, em que estou basando esta ideia? Essa é a verdadeira filosofia de Sócrates. Não é convencer ninguém, é despertar o pensamento mais livre, mais crítico, mais humano. No fim, a pergunta, como sabes que isso é verdade, não destrói crenças, ela destrói ilusões. E quando a ilusão desaparece, a verdade finalmente pode aparecer. Isso é o começo da sabedoria. É o começo da liberdade. Porque quem aprende a questionar, aprende a viver com consciência. E quem vive com consciência já está alguns passos à frente do mundo inteiro.
Muchas veces en la vida cotidiana damos por ciertas ideas, opiniones o afirmaciones sin detenernos a pensar en las bases que las sostienen. Creemos que lo que escuchamos, lo que sentimos o lo que nos dicen es verdad absoluta, cuando en realidad gran parte de nuestras decisiones y juicios se apoyan en suposiciones invisibles que ni siquiera hemos identificado. La pregunta, ¿qué estás asumiendo?, es una herramienta poderosa porque nos obliga a mirar más allá de la superficie, a explorar las raíces ocultas de lo que damos por hecho y a descubrir los pilares invisibles que sostienen nuestras creencias. Imagina un argumento común, como todos deberían ir a la universidad porque garantiza un buen trabajo. A simple vista, parece lógico, pero al preguntar qué está asumiendo esa persona, se revelan varias premisas ocultas. Que todas las personas quieren el mismo tipo de trabajo, que el éxito se mide únicamente con dinero, que la universidad siempre proporciona oportunidades igualitarias y que otros caminos no son válidos. Al sacar estas suposiciones a la luz, el argumento deja de ser tan sólido y nos permite examinarlo con mayor claridad. Este tipo de cuestionamiento no busca atacar ni humillar a nadie. Al contrario, abre la puerta a la reflexión y al entendimiento. Muchas de las tensiones, conflictos y malentendidos en la vida surgen precisamente porque aceptamos ideas y reglas sin cuestionarlas. Suposiciones no examinadas gobiernan cómo nos relacionamos con los demás, cómo tomamos decisiones e incluso cómo percibimos nuestro propio valor. Al preguntar, ¿qué estás asumiendo?, tanto en conversaciones personales como profesionales, se crea un espacio de introspección y de aprendizaje. Por ejemplo, en el trabajo, si alguien dice esto no funcionará, preguntar qué está asumiendo puede revelar miedos, experiencias pasadas o información incompleta que influye en su percepción. En relaciones personales, esta pregunta ayuda a identificar expectativas no comunicadas o juicios automáticos que afectan la comunicación y la empatía. Incluso con nosotros mismos, cuestionar nuestras suposiciones nos permite descubrir creencias limitantes. No puedo lograr esto puede estar basada en la suposición de que no somos lo suficientemente buenos, de que el éxito depende únicamente de factores externos o de que los errores son fracasos irreparables. Sacar estas suposiciones a la luz nos da libertad para replantear nuestras ideas, ajustar nuestro pensamiento y tomar decisiones más conscientes. Además, esta pregunta desarrolla habilidades críticas y de análisis. Aprender a identificar lo que damos por hecho, evaluar si esas suposiciones son válidas y considerar alternativas nos hace más reflexivos y menos propensos a aceptar dogmas o creencias sin fundamento. En esencia, ¿qué estás asumiendo?, nos recuerda que gran parte de lo que consideramos verdad puede ser solo una construcción de nuestra mente basada en ideas heredadas, opiniones sociales o patrones inconscientes. Al enfrentarnos a esas suposiciones, ganamos claridad, libertad intelectual y la capacidad de interactuar con los demás desde un lugar más consciente, empático y racional. Es una pregunta que, utilizada con ética y curiosidad, transforma no solo los debates y conversaciones, sino también nuestra forma de vivir, pensar y relacionarnos con el mundo, ayudándonos a construir una vida más auténtica y basada en entendimiento real en lugar de suposiciones invisibles. La pregunta, ¿qué evidencia cambiaría tu opinión?, es una de las más poderosas del método socrático porque revela la disposición real de una persona a pensar, aprender y adaptarse. En apariencia, es simple. Solo estamos pidiendo que alguien considere bajo qué circunstancias aceptaría estar equivocado. Sin embargo, detrás de esta pregunta se esconde un espejo que refleja la mente de quien responde, porque nos obliga a confrontar la humildad intelectual. Los pensadores abiertos, aquellos que realmente buscan la verdad, se sienten cómodos con la idea de que podrían estar equivocados. Para ellos, la evidencia no es una amenaza, sino una oportunidad para ajustar sus creencias y crecer. Por el contrario, los creyentes dogmáticos muestran un patrón diferente. Al responder, revelan que ninguna prueba externa podría cambiar su postura. En ese momento, queda claro que su fidelidad no es a la verdad, sino a su propio ego o a un conjunto de creencias heredadas sin fundamento real. Esta pregunta, aunque pueda parecer inocente, es capaz de desarmar debates enteros, porque no se trata de ganar, sino de entender la relación de cada persona con la evidencia y con la razón. En la vida cotidiana, todos nos enfrentamos a situaciones donde nuestras opiniones se vuelven rígidas. Política, religión, educación, trabajo, relaciones. Muchas veces defendemos una postura no porque tengamos evidencia sólida, sino porque nos sentimos amenazados al cuestionarla o porque nos identificamos emocionalmente con ella. En la práctica, funciona tanto para autoevaluarnos como para evaluar a los demás. Podemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué evidencia me haría cambiar de opinión sobre esto? Y, al hacerlo,
Identificamos creencias rígidas, prejuicios ocultos o miedos que nos impiden ver la realidad con claridad. Es un ejercicio de humildad y honestidad intelectual que fortalece la capacidad de pensar críticamente y de tomar decisiones más conscientes. Al final, quien domina esta pregunta no busca vencer debates ni humillar a otros, busca acercarse a la verdad, comprender mejor el mundo y reconocer sus propias limitaciones. En un mundo saturado de información, opiniones y ruido constante, esta pregunta es un recordatorio de que la apertura mental y la disposición a cambiar de opinión son herramientas esenciales para vivir con claridad y sabiduría. Porque la verdad no es un trofeo que se posee, sino un camino que se recorre con mente abierta, curiosidad sincera y disposición para aprender. La pregunta, ¿qué diría alguien que no está de acuerdo?, es un ejercicio de empatía intelectual y de comprensión profunda que va mucho más allá de la simple lógica. Cuando estamos inmersos en nuestras propias ideas, tendemos a ver el mundo a través de un filtro limitado, donde nuestra opinión parece no solo válida sino absoluta. Esto es natural, porque nuestras creencias forman parte de nuestra identidad y nos dan seguridad frente a la complejidad del mundo. Sin embargo, este enfoque cerrado puede impedirnos entender otras perspectivas, aprender cosas nuevas e incluso mejorar nuestros propios argumentos. Al preguntar qué diría alguien que no comparte nuestra visión, nos obligamos a salir de nuestro marco mental y a observar la situación desde un ángulo distinto. De repente, lo que antes parecía simple o evidente se transforma en algo más complejo y matizado. Este tipo de cuestionamiento no busca desacreditar la opinión de nadie, ni convertirnos en ganadores de un debate, busca profundizar la comprensión y abrir la mente. Cuando respondemos a esta pregunta, debemos esforzarnos por ponernos en los zapatos del otro, imaginar sus razones, sus valores, sus experiencias y sus evidencias. Y no se trata solo de repetir sus palabras, sino de comprender su lógica interna. Si no podemos explicar correctamente la posición de alguien que discrepa, esto revela que nuestra propia comprensión es limitada. Por ejemplo, si alguien afirma que el capitalismo es el mejor sistema económico y le preguntamos qué diría a alguien que discrepa, la persona podría responder: dirían que el capitalismo genera desigualdad y que beneficia solo a los más ricos. Al verbalizar esto, se abre un espacio para analizar críticamente a ambos lados. Ya no es un debate unilateral, sino un diálogo interno de reflexión. Esta pregunta también tiene un valor práctico increíble en la vida diaria. Nos ayuda a anticipar objeciones, a fortalecer nuestras ideas y a construir argumentos más sólidos, pero de manera constructiva. En política, negocios o incluso en relaciones personales, entender el punto de vista del otro permite actuar con más eficacia, no por manipulación, sino por claridad y respeto. Además, fomenta la humildad, porque nos recuerda que nuestra perspectiva no es la única válida. Muchas veces creemos que estamos viendo la verdad completa, cuando en realidad solo estamos observando una faceta de la realidad. Preguntarnos qué diría alguien que discrepa nos ayuda a identificar esas limitaciones y nos enseña que escuchar y comprender no es signo de debilidad, sino de inteligencia. Incluso en contextos académicos o profesionales, este ejercicio puede transformar discusiones en oportunidades de aprendizaje. En lugar de discutir para ganar, discutimos para entender, para explorar hipótesis, para enriquecer nuestro conocimiento. La pregunta también actúa como un puente hacia la empatía emocional. Cuando entendemos por qué alguien piensa distinto, empezamos a reconocer que detrás de cada opinión hay valores, emociones y experiencias, y esto disminuye la hostilidad en conversaciones difíciles. En resumen, ¿qué diría alguien que no está de acuerdo? Es mucho más que una pregunta, es una herramienta de crecimiento intelectual y personal. Nos enseña a cuestionar nuestra propia certeza, a valorar la diversidad de ideas y a construir una mente más abierta y flexible. Quien domina esta pregunta no solo mejora su capacidad de razonamiento, sino que también se convierte en alguien capaz de escuchar, aprender y conectar con los demás a un nivel mucho más profundo. En un mundo donde la polarización y la rigidez mental son comunes, este tipo de pensamiento es un regalo invaluable que nos permite navegar conversaciones complejas con sabiduría, respeto y curiosidad sincera. Porque comprender al otro es, al final, comprender un poco mejor el mundo y a nosotros mismos. Imagina por un momento un mundo en el que cada persona compartiera exactamente tu forma de pensar, tus valores, tus prioridades y tus creencias más profundas. A primera vista, puede parecer un escenario cómodo, incluso ideal, porque todo estaría alineado y habría consenso en cada decisión y opinión. Sin embargo, al profundizar, surge una pregunta esencial. ¿Seguiría siendo tu idea justa, viable y ética si se aplicara de manera universal? Este ejercicio mental no es un simple juego de imaginación,
sino una herramienta poderosa para evaluar la solidez de nuestras convicciones y la coherencia de nuestro pensamiento. Muchas creencias que parecen razonables en nuestra vida cotidiana muestran su fragilidad cuando se proyectan al conjunto de la sociedad. Por ejemplo, alguien podría decir, la gente debería mentir un poco para proteger sus sentimientos. Si esta conducta se universalizara, la confianza social se derrumbaría, las relaciones se volverían insostenibles y el concepto de verdad perdería todo valor. Lo que parecía aceptable en el ámbito individual se convierte en destructivo cuando se aplica a todos. Este ejercicio, conocido en filosofía como reductio ad absurdum, consiste en llevar una creencia al límite lógico para probar su validez. Nos obliga a enfrentar las consecuencias reales de nuestras ideas más allá de nuestra perspectiva personal. Además, nos confronta con nuestra propia responsabilidad moral. Muchas veces defendemos opiniones por comodidad, por tradición o por costumbre, sin considerar cómo afectarían a otros si todos actuaran de la misma manera. Al reflexionar sobre el impacto universal de nuestros pensamientos, desarrollamos una conciencia más profunda de los principios que realmente importan: justicia, equidad, coherencia y empatía. Esta forma de cuestionamiento también nos protege de la hipocresía y del egoísmo encubierto. Ideas que parecen nobles cuando son individuales pueden esconder incongruencias éticas graves cuando se aplican colectivamente. Por ejemplo, alguien puede afirmar cada uno debería hacer lo que quiera mientras no lastime a otros, pero preguntarse qué pasaría si todos realmente actuaran según esa máxima, surgen conflictos inevitables. ¿Quién define lo que es daño? ¿Cómo se regulan los límites? De repente, la teoría se enfrenta a la realidad y revela sus puntos ciegos. Aplicar este pensamiento en la vida diaria tiene un efecto transformador. Nos ayuda a cuestionar decisiones en el trabajo, en la política, en la educación y en nuestras relaciones personales. Quien aplica este ejercicio desarrolla una mente más flexible, reflexiva y preparada para enfrentar dilemas complejos, evitando la rigidez dogmática y cultivando la capacidad de vivir con mayor conciencia y responsabilidad. Es un recordatorio constante de que nuestras ideas solo tienen valor cuando resisten la prueba de la universalidad y cuando somos capaces de ver más allá de nuestro propio punto de vista, comprendiendo que la verdad no es propiedad individual, sino un horizonte que se alcanza mediante la reflexión, la apertura y la coherencia lógica. Cuando se domina el arte de hacer preguntas, no basta con conocer las preguntas básicas del método socrático. Para llevar una conversación a un nivel más profundo, es fundamental incorporar tácticas avanzadas que permiten explorar la mente de los demás y, al mismo tiempo, fomentar un pensamiento más crítico y consciente. Una de estas tácticas es el silencio estratégico. Puede parecer extraño, pero permanecer callado después de una pregunta provoca un efecto poderoso. Obliga a la otra persona a confrontar su propia respuesta, a rellenar el vacío con más reflexión, en muchos casos, a revelar contradicciones o puntos débiles que no habría compartido de otra manera. El silencio no es vacío, sino un espacio de descubrimiento que da fuerza a la pregunta sin necesidad de presionar ni atacar. Otra herramienta es el bucle de clarificación. Esto consiste en pedir más detalles cada vez que una respuesta es vaga o general. Frases como, ¿puedes explicar eso un poco más? O, ¿qué quieres decir exactamente con eso? Se repiten tantas veces como sea necesario hasta que la persona se ve obligada a articular su pensamiento con precisión. Esta táctica no solo clarifica ideas, sino que también ayuda a que la persona descubra sus propias incoherencias internas, porque a medida que intenta explicarse, puede notar que en realidad no tiene un argumento sólido. Relacionado con esto está la trampa de ejemplo, que consiste en pedir evidencia concreta o un caso real que respalde una afirmación general. Por ejemplo, si alguien dice todos los jóvenes hoy son irresponsables, preguntar, ¿puedes darme un ejemplo concreto de eso?, obliga a que su afirmación se enfrente a la realidad. Muchas veces, la teoría se desploma frente a la práctica. Las generalizaciones se desmoronan y lo que parecía una verdad absoluta resulta ser solo una percepción sin fundamento. Finalmente, la verificación de consistencia es crucial para profundizar en la indagación. Esto implica confrontar a la persona con posibles contradicciones entre sus afirmaciones pasadas y presentes. Por ejemplo, si en un momento dijeron la honestidad es siempre lo más importante y luego sostienen mentir un poco no hace daño. Señalar esta discrepancia con cuidado y preguntar cómo se reconcilian ambas posiciones obliga a la persona a revisar sus premisas y a pensar más críticamente sobre su lógica interna. Estas tácticas avanzadas no buscan humillar ni ganar un debate. Buscan expandir la comprensión, promover la reflexión profunda y desarrollar un pensamiento más consciente. Al combinar silencio estratégico, bucles de clarificación,
trampas de ejemplo y verificaciones de consistencia, uno puede transformar cualquier conversación en un ejercicio de descubrimiento mutuo, donde tanto quien pregunta como quien responde aprenden a examinar las ideas más allá de lo superficial. Además, estas herramientas fomentan la paciencia y la humildad intelectual, porque muestran que comprender la verdad no es cuestión de rapidez o superioridad, sino de observación cuidadosa, curiosidad genuina y apertura para confrontar lo que creemos saber con la realidad y la lógica. En la práctica diaria, estas tácticas pueden aplicarse en debates, negociaciones, conversaciones con amigos, educación, liderazgo o incluso en discusiones personales, siempre con el objetivo de enriquecer la comprensión y no de dominar al otro. Quien aprende a usar estas herramientas desarrolla una mente más analítica, más empática y más preparada para enfrentar situaciones complejas, entendiendo que cada afirmación es una oportunidad de reflexión y que cada silencio, cada aclaración y cada ejemplo son ventanas hacia un pensamiento más profundo y auténtico. Al final, la combinación de estas tácticas avanzadas no solo mejora la calidad de las conversaciones, sino que también fortalece la capacidad de discernir la verdad, distinguir entre suposiciones y hechos, y cultivar un diálogo que construye conocimiento en lugar de simplemente imponer opiniones. Cuando alguien utiliza el método socrático contigo, puede sentirse desafiante o incluso incómodo, porque cada pregunta está diseñada para profundizar en tus creencias y mostrar posibles inconsistencias. Sin embargo, esto no es un ataque personal, sino un ejercicio de reflexión que busca la verdad, y la mejor forma de enfrentarlo es mantener la calma. Responder con defensa automática, enojo o interrupción solo dificulta la claridad y puede llevar a un conflicto innecesario. En cambio, una estrategia efectiva consiste en redireccionar la conversación para equilibrarla, reconocer la pregunta y devolverla con curiosidad o con una pregunta propia permite que el diálogo siga siendo constructivo. Por ejemplo, si alguien pregunta ¿cómo sabes que eso es verdad?, en lugar de justificarte apresuradamente o sentirte atacado, puedes responder con calma. Es un buen punto. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto? O, ¿qué evidencia consideras más relevante? De esta manera, transformas la interacción en un intercambio mutuo de ideas, donde ambos exploran la verdad en lugar de intentar imponerse. Mantener la serenidad también te ayuda a reforzar tu confianza y autoridad sin necesidad de elevar la voz, mostrando que estás dispuesto a pensar críticamente sobre tus propias creencias y a escuchar al otro. Esta estrategia no solo protege tu equilibrio emocional, sino que también mejora la calidad de la conversación, permitiendo que el cuestionamiento socrático cumpla su propósito: despertar conciencia y claridad en lugar de generar tensión o defensividad. El cuestionamiento socrático no se limita a debates filosóficos o académicos. Su verdadero poder reside en la capacidad de transformar situaciones cotidianas y relaciones humanas cuando se aplica con intención y ética. En el ámbito laboral, por ejemplo, en lugar de imponer órdenes o soluciones, los líderes pueden plantear preguntas que inviten a la reflexión. ¿Qué riesgos ves si intentamos un enfoque distinto? O, ¿qué información necesitamos para tomar esta decisión con más claridad? Este tipo de preguntas fomenta la participación activa, genera confianza y permite que los miembros del equipo se comprometan más profundamente con las ideas que ellos mismos ayudaron a desarrollar. En ventas y negociación, en lugar de presionar al cliente o tratar de convencerlo con argumentos persuasivos, se pueden usar preguntas que despierten claridad y perspectiva. Si seguimos como estamos, ¿cómo crees que se verá tu situación dentro de 6 meses? O, ¿qué resultados esperas realmente de esta solución? Preguntas así no solo promueven reflexión, sino que generan un sentido de control y propiedad en la otra persona, lo que aumenta la probabilidad de colaboración y acuerdos duraderos. En la educación y crianza, el cuestionamiento socrático es una herramienta poderosa para enseñar pensamiento crítico y autonomía. En lugar de gritar o imponer reglas, los padres y educadores pueden preguntar: ¿qué crees que pasará si repites esto? O, ¿cómo podrías resolver este problema de otra manera? Este enfoque no busca controlar, sino despertar la capacidad de análisis, responsabilidad y madurez en niños y estudiantes, fomentando un aprendizaje activo y consciente en lugar de la obediencia ciega. En el terreno de las relaciones personales y afectivas, las preguntas socráticas pueden transformar discusiones en oportunidades de conexión y comprensión. En lugar de discutir para ganar, se puede preguntar: ¿qué necesitas para sentirte escuchado en este momento? O, ¿cómo te sentirías si estuvieras en mi lugar? Preguntas de este tipo no solo disuelven tensiones, sino que crean empatía, permitiendo que ambas partes comprendan las necesidades y emociones del otro antes de buscar soluciones. Aplicar estas técnicas en todos estos contextos requiere ética, paciencia y práctica.
Es importante recordar que el objetivo no es manipular ni ganar, sino despertar claridad, reflexión y colaboración, promoviendo un intercambio de ideas más genuino y constructivo. Con el tiempo, quienes utilizan el cuestionamiento socrático de manera consciente desarrollan relaciones más sólidas, equipos más cohesionados, decisiones más inteligentes y un entorno donde la curiosidad, la apertura y la responsabilidad compartida se convierten en la norma. En definitiva, esta metodología no solo potencia la comprensión y el aprendizaje, sino que también humaniza la interacción, transformando conversaciones ordinarias en oportunidades de crecimiento, conexión y descubrimiento mutuo, mostrando que preguntar con intención y escuchar con atención es, a menudo, más poderoso que cualquier instrucción o argumento. Y así llegamos al final de este viaje por el poder del cuestionamiento socrático y cómo estas 5 preguntas pueden transformar la manera en que piensas, dialogas y te relacionas con los demás. Recuerda que el verdadero propósito de estas preguntas no es ganar debates, sino despertar claridad, reflexión y autoconocimiento, siempre con humildad, curiosidad y respeto hacia los demás. Si este video te ha resultado útil o inspirador, te invito a suscribirte al canal y darle tu me gusta, porque tu apoyo nos permite seguir creando contenido de calidad y llevar estas ideas a más personas que, como tú, buscan aprender y crecer. Además, me encantaría que me contaras en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió, qué pregunta del método socrático piensas aplicar primero en tu vida. Tu opinión no solo enriquece la conversación, sino que también ayuda a otros espectadores a reflexionar junto contigo. Y antes de irte, no te pierdas el vídeo que está apareciendo en pantalla ahora mismo. Créeme, es aún más interesante y apasionante que este, con ejemplos prácticos y consejos que te ayudarán a dominar estas técnicas en tu día a día. Dale clic y sigue aprendiendo, porque la curiosidad y el conocimiento no tienen límite.